Un saludo cordial para todos. De nuevo aquí estoy con ustedes. En este momento, en este corto video voy a compartir con ustedes una pequeña reflexión sobre un hecho que se ha vuelto bastante amplio en Colombia y en América Latina en general. Se llama corrupción. En el imaginario de la comunidad existe una idea en cada persona, pero no se tiene información útil o clara para tratar de comprender qué implica ese proceso y por qué existe. Bueno, lo primero que vamos a mirar es que aquí hay tres clases de actores. Uno que llamamos principal en la teoría económica, que en este caso es el Estado. Otro que llamamos agente, que en este caso es el funcionario del Estado, cuya función es cumplir las leyes del Estado y aplicarlas para lograr los objetivos para los cuales están diseñadas. Y un tercero, que es el cliente, es decir, el beneficiario de alguna manera o el receptor de la aplicación de las leyes del Estado. Bueno, ¿en qué momento sucede la corrupción? Esta sucede en el momento que el agente, es decir, el funcionario, decide traicionar a su jefe, a su superior, a su principal, que es el Estado, y lo traiciona en un acuerdo con el cliente. Ese acuerdo es ilegal, es voluntario, pero es ilegal, y se ejecuta el acuerdo porque obtiene una ganancia extraordinaria, los dos que participan allí. Si un conductor se salta, se pasa una luz roja de un semáforo, entonces está infringiendo una ley, pero ahí no habría corrupción todavía. La corrupción, ¿cuándo aparece en este ejemplo? Aparece cuando el agente de tránsito, agente de la policía de tránsito se acerca y le informa que ha sido detectado infringiendo una norma. Y los dos llegan a un acuerdo. El policía le dice, mire, por usted haber cometido este comportamiento por fuera de la ley, tendrá una multa de 1.000.000 de pesos colombianos, digamos en Colombia. De modo que, si usted me da a mí, que yo que soy el agente de policía, encargado de supervisar, me da 500.000 pesos, es decir, la mitad de la multa, pues yo no lo reporto y no dejo ningún registro y la situación continúa como si nada hubiera pasado. En ese momento, el conductor observa que obtiene una ganancia, no pagaría 1.000.000, sino solo pagaría 500.000. Y el agente supervisor, si aplicara la norma, no recibía nada, pero como no la aplica, entonces recibe a cambio 500.000 pesos que no tenía. Esa es la ganancia. Observemos que los dos actores obtienen una ganancia. Entonces, los sobornos, lo que se llama sobornos, es el pago por un premio que está por fuera de la ley. Es decir, lo que gana el ciudadano por saltarse la ley. Y saltarse la ley implica ponerse por encima de los derechos de quienes sí cumplen la ley, porque ellos no obtendrían ese premio. Ahora, es fácil pensar que quienes más pagan sobornos, quienes más impulsan la corrupción, serían los ciudadanos que tienen más dinero. Sin embargo, vamos a ver que no siempre es así. En la vía hay un puesto de control por parte de las autoridades que controlan los vehículos para revisar sus documentos que estén en regla. Primer momento, detienen a un conductor que lleva un carro de último modelo y le piden sus documentos y muestra sus documentos y están todos en regla, entonces siga, este no ha pagado ningún soborno. Segundo momento, viene un conductor con un carro viejito que cuesta el 10% de lo que costaba el primero y el agente de control observa que tiene vencido el seguro obligatorio, entonces le indica que tendrá una sanción. En este momento, aunque tiene muy poco dinero, este conductor tiene dos opciones: o pagar la sanción o pagar una parte de la sanción, pero no reportársela al principal, es decir, al Estado, sino al supervisor inmediato que tiene ahí. Entonces observemos que la corrupción no corresponde necesariamente a las personas que tienen más capacidad de pago.
¿Quién es el corrupto? Entonces, ¿quién es el que compra el soborno? No el que tiene más dinero, sino aquel que obtiene mayor ganancia del soborno, del premio. Aquel que obtiene el premio mayor. Ahora, ¿por qué la corrupción existe? Porque genera ganancias. Pero aquí hay otro elemento importante, y es que en el momento en que dos agentes acuerdan ser corruptos, acuerdan llegar a un pacto, pagar un soborno para obtener un premio especial, que no lo obtendrían si cumplieran la ley, los dos actúan conscientemente, con plena conciencia, y saben que eso es ilegal y que eso no está bien, y por tanto hay que ocultarlo. Esta característica de la necesidad de ocultarlo le incorpora otro componente al tema de la corrupción, y es la siguiente. Ahora se necesita ser un gran experto en instrumentos de ocultamiento de procesos corruptos. Los esfuerzos y la alta ingeniería y el alto conocimiento que se desarrolla para ocultar los procesos corruptos se trasladan en forma de costos para el Estado quien intenta combatir la corrupción. Entonces ahora tenemos estos escenarios, los dos actores que son corruptos y los especialistas o expertos en ocultar esos procesos. Y entonces ahora nos enfrentamos a lo siguiente: ¿qué es más barato? ¿Qué es menos costoso? ¿La corrupción o combatir la corrupción? El riesgo y el punto crítico está en que sale más costoso combatir la corrupción que la corrupción misma. ¿Y por qué sale muy costoso combatir la corrupción? Porque otro grupo de agentes, también del Estado, donde el Estado es su principal, encargados del control, llamados organismos de control, también traicionan permanentemente a su principal, a cambio de premios por la traición. Entonces los organismos de control, que deberían combatir la corrupción, obtienen mayores ganancias no combatiéndola y cooperando con ella que combatiéndola. De modo que los recursos gigantescos que se dedican al combate de la corrupción terminan siendo presa de la corrupción, y entonces lo que terminamos es sumando la corrupción, dos fuentes de gasto de recursos. ¿Y qué sucede aquí? Como los recursos que se obtienen en forma de ganancia por procedimientos corruptos provienen de los ciudadanos, de sus contribuciones, pero no hay un responsable directo, porque el Estado al fin es un sistema institucional. No hay una persona contra quien el corrupto sienta que le está haciendo daño, que le está castigando. Es al Estado, que al final es un ente abstracto para cada quien y no logra ver que hay una relación, digamos, de sentimientos, que el uno le causa daño al otro. Ahora, la condición de la corrupción se convierte en otro instrumento para ampliar la corrupción. Este es el caso en Colombia, que hace unos meses o un año, algo así, se llevó a cabo una consulta electoral importantísima que alcanzó cerca de 12 millones de votos para preguntarle a la gente si la gente le gustaba la corrupción o no le gustaba la corrupción. Muchos de los corruptos identificados por los sistemas de control en Colombia mostraron que habían votado que no les gustaba la corrupción, lo cual es entendible. A nadie le gusta la corrupción. Lo que le gusta son los premios de la corrupción, las ganancias, pero la corrupción no, esa no le gusta a ningún ciudadano. Entonces, esa consulta se pagó, se financió naturalmente con recursos del Estado, que costó una cantidad importantísima de dinero, pero tenía la finalidad, era de servir de plataforma de lanzamiento electoral, de plataforma electoral para 1, 2 o 3 líderes políticos que ahora están en pleno ejercicio de campañas electorales. Es decir, que ellos, utilizando las condiciones del Estado y la estructura del Estado, utilizaron recursos importantísimos del Estado con el discurso de la corrupción para fines personales, para objetivos personales. Y entonces ahí sigue avanzando el sistema. De modo que observemos que el sistema de la corrupción contiene una cantidad bastante diversa de actores y todos de alguna manera obtienen ganancias. Aquel que no obtenga ganancias por ser corrupto, con seguridad no lo será. Entonces, para terminar, el problema no es que digamos que existan o no existan leyes.
que se cumplan o no se cumplan las leyes. El problema es un comportamiento. Y lo que hay que cambiar es el comportamiento. Y el comportamiento no se cambia con castigos cuando el incentivo es mucho más potente que el castigo y la probabilidad de ser castigado. Porque si generalmente los grandes corruptos tienen la capacidad de evitar el castigo, digamos, dos capacidades que se desarrollan. Primera, evitar ser detectados. Segunda, si son detectados, evitar el castigo. Entonces, esa es la naturaleza en general de lo que hay encerrado en el discurso de la corrupción, y por eso no es fácil entender el mecanismo de cómo desactivar ese proceso. Y lo que sí es fácil es buscar echarle la culpa a otros, y los corruptos siempre son otros. Pero los actores de la corrupción, que son los encargados de vigilar que se cumplen las leyes y que supuestamente no haya corrupción, no tienen ningún interés en perder una fuente importantísima de recursos financieros y de poder político, entre otras cosas. Esa es mi lectura que tengo por ahora de este fenómeno que se ha vuelto tan popular, pero que realmente hay poco interés en entenderlo. Hasta la próxima.